Hola, os doy la bienvenida a mi odisea literaria. Hoy vamos a hablar de cozy fantasy o fantasía acogedora. Es un tema del que ya he hablado en otras ocasiones en el canal. De hecho, os hice un blog en el que leía dos de los libros más famosos de este subgénero de la fantasía. Os lo dejo por aquí por la i por si queréis cotillear, pero hoy me apetecía seguir hablando del tema e incluso ahondar un poquito más. Parte de la motivación para este vídeo es uno reciente que ha publicado en su canal Leoni de The Book Leo. Os lo voy a dejar también en la cajita de la información para que podáis echarle un vistazo. Y la verdad es que en ese vídeo decía cosas súper interesantes, algunas de las cuales voy a compartir en un ratito, pero a partir de ese punto, después de que hablemos un poco de qué es la fantasía cozy, de por qué está teniendo este auge tan imparable en estos momentos, a partir de ese punto, como os digo, mi vídeo diferirá un poco del suyo porque después lo que me apetece hacer es un poquito un repaso del catálogo de fantasía cozy que tenemos en español y luego también hablar de algunos títulos en inglés que por desgracia aún no se han traducido, pero que tienen una pinta muy interesante y que por ello han acabado también en mi radar. De modo que ya os adelanto que vamos a estar aquí un ratito. Hoy tenemos un vídeo largo porque vamos a charlar largo y tendido sobre este tema, de modo que acomodaos, preparaos una bebida, algo rico de comer y vamos a hablar de fantasía cozy. Creo que podemos ponernos de acuerdo en que la fantasía cozy es uno de los subgéneros de la fantasía más de moda en los últimos tiempos y me parece que esto tiene mucho sentido si nos fijamos en las circunstancias de su auge. Y digo auge y no creación porque la verdad que hay bastante debate con respecto a este tema. Hay quien argumenta que ya hay libros escritos en el siglo pasado, en el siglo XX, que se pueden considerar fantasía cozy, pero al menos hoy prefiero no entrar en ese tema porque como ya os he avanzado, el vídeo de hoy ya va a ser lo bastante largo. Sin embargo, creo que es bastante indiscutible que uno de los mayores impulsores de este subgénero ha sido Legends and Lattes de Travis Baldree o El Café de las Leyendas, como se tradujo al español. Es cierto que La Casa en el Mar Más Azul de DJ Clune se publicó antes, pero a mi parecer no empezó a categorizarse como cozy fantasy hasta que se publicó Legends and Lattes y fue todo un boom. ¿Y de qué trata El Café de las Leyendas o Legends and Latte? Es posible que os vaya alternando los dos títulos porque mi cabeza a veces ya no sabe en qué idioma está hablando. El caso es que la sinopsis de este libro nos habla de la orca Vid, orca como en femenino de orco, que tras una vida de guerrear, de aventuras violentas, etcétera, decide retirarse, decide dejar atrás esa vida y abrir una cafetería en un pequeño pueblecito donde jamás han oído hablar del café. Y básicamente el libro nos cuenta pues los primeros pasos para poner en marcha el negocio, cómo contrata a sus empleados, la familia encontrada que acaba creándose alrededor de esta cafetería, ya no solo con sus empleados, sino con los clientes habituales. Este libro al principio fue una obra que su autor, Travis Baldree, autopublicó en febrero de 2022. Sin embargo, el éxito fue tan inmediato e increíble que tan solo unos meses después la editorial Tor lo publicó de forma tradicional, me parece que en junio o julio de ese mismo año. Como os comentaba antes, creo que si pensamos en las circunstancias de la popularización de este libro, el éxito tiene mucho sentido. Para empezar, en febrero de 2022 aún estábamos saliendo de una pandemia o como mínimo afrontando de lleno sus consecuencias. Después de meses encerrados en casa, de las pérdidas, del miedo a salir a la calle, de no saber si seguir llevando mascarilla o no, creo que es muy lógico que triunfara un libro que habla de las conexiones humanas. Bueno, a ver, no humanas porque los personajes protagonistas no son exactamente humanos, son otro tipo de criaturas, pero ya me entendéis. Es un libro que habla de encontrar otras almas afines con las que conectar, es un libro que ahonda en construir una comunidad, en quedar con tu gente a tomar un café y charlar. Y sí, en febrero de 2022 eso era una completa fantasía y era puro escapismo. Porque después de la cuarentena salir a la calle a tomar algo parecía un sueño. Y es más, os voy a decir que incluso a día de hoy, unos años después, en cierta medida sigue siendo un acto de escapismo.
Seamos sinceros, la mayoría no vemos a nuestros amigos tan a menudo como nos gustaría, o tan a menudo como nos hicieron creer algunas sitcoms, porque la realidad es que en una sociedad en la que un porcentaje elevadísimo de la población tiene problemas de estrés, ansiedad y burnout, no hay tiempo para eso. Y además, el café está cada vez más caro. Bueno, el café y cualquier otra cosa, vaya. Y en semejante tesitura vital, social y económica no es extrañar que un libro de estas características triunfara. Además porque era bastante diferente de todo lo que habíamos visto en la fantasía hasta el momento. No había guerras, ni grandes villanos, ni torturas, ni traumas al estilo Juego de Tronos. No cabía duda de que era muy diferente y lo novedoso al principio siempre llama la atención. Sin embargo, creo que podemos afirmar que la fantasía cozy no ha sido un éxito pasajero porque cada vez se publican más y más libros dentro de este subgénero. Así que aquí hay algo que funciona, hay algo intrínseco en sus características que funciona y convence. ¿Y cuáles son esas características? Para mí la principal es el enfoque humano. Importan más los personajes que los acontecimientos o la trama. De hecho, muy a menudo no hay una trama excesivamente potente, sino que es más bien lo que se denomina slice of life. Es decir, una concatenación de escenas o situaciones cotidianas que pueden apelar al lector y hacerle sentir reconfortado. Por este motivo suelen ser historias más bien sencillas, ambientadas en un mundo de fantasía, sí, pero sin un worldbuilding excesivamente complicado, y suelen incluir un viaje, un proceso curativo para el alma y un mensaje positivo, esperanzador. La intención es que desprendan un aire de optimismo respecto a la humanidad, a la gente, a sus relaciones, de ahí la importancia de la creación de una comunidad y que uno de los clichés más habituales en fantasía cozy sea el found family o familia encontrada. Otra característica es que son historias con grandes dosis de cotidianidad. Los personajes no afrontan grandes desafíos, sino que a lo mejor lo más terrorífico a lo que se tienen que enfrentar es a la declaración de impuestos cuando abren su cafetería de ensueño en mitad del bosque. Pero os voy a decir una cosa, como autónoma, a mí eso sí que me parece un pelín aterrador. Y esto es algo que mencionaba Travis Baldree, el autor de Legends and Lattes, en la charla que dio en el Celsius del año pasado, y es que en un contexto de fantasía hay ciertos elementos que no nos parecen un gran reto, pero sí que lo son en la vida real. ¿Qué mayor desafío existe en esta vida que el de sacar adelante un negocio desde cero, ser emprendedor o hacer amigos nuevos ya en la edad adulta? Al final es un tipo de riesgo diferente y es normal que nos guste ver a personajes protagonistas que superan todos esos baches que a nosotras en la vida real se nos hacen tan cuesta arriba. Y sí, son historias más predecibles que incluso en varios casos puede llegarse a decir que siguen una misma fórmula, pero repito que en una era de ansiedad generalizada, la predictibilidad es bienvenida. Leer algo cuyo final puedes predecir ayuda a rebajar los niveles de ansiedad. Y en un momento en el que el estrés y los ataques constantes a nuestra salud mental están a la orden del día, leer una historia que nos ayuda a vivir más despacio y de forma un poquito más consciente es algo que le viene muy bien a muchísima gente. Tras la debacle del COVID y la cuarentena, volver a ver la magia en los pequeños detalles, poder romantizar las cosas pequeñas que a veces son las únicas que tenemos garantizadas, es una bendición. Y a lo mejor os preguntáis, vale, sí, este tipo de historias vienen muy bien, pero ¿qué necesidad había de ambientarlas en un mundo de fantasía? Ya tenemos historias contemporáneas feel good, existe el hope punk, el cozy mystery, y sí, es verdad. Sin embargo, pequeño momento de sinceridad, ¿nunca os habéis imaginado viviendo en un mundo de fantasía con magia, hadas, vestidos de princesa, pero os habéis frenado mentalmente pensando a ver qué iba a hacer yo ahí, no tengo madera de heroína, no podría empuñar una espada, me moriría en la segunda página? No puedo ser la única que se lo ha planteado. Y el caso es que con la fantasía cozy podemos imaginarnos en esos mundos sin necesidad de arriesgar la vida para ello. Podemos hacernos amigas de un dragón y prepararle rollitos de canela y ser tan felices. Y ahora vamos a charlar un poquito de ejemplos concretos de fantasía cozy. Vamos a retomar brevemente, para acabar de dar dos pinceladas más, el libro del que ya hemos hablado en este vídeo, que es
Legends and Lattes o El Café de las Leyendas en español. A mi modo de ver, este libro lo que nos cuenta es lo que pasa una vez que cae el telón en las típicas historias de fantasía épica. Nos cuenta lo que pasa después de toda la acción y las grandes gestas. La verdad es que me gustó bastante. Si queréis conocer mi opinión al detalle, os remito a este blog de Fantasía Cozy que ya os he mencionado antes. Y el caso es que este libro, de momento, es el único de este universo que se ha traducido al español, pero tenemos dos libros más, dos historias más ambientadas en este mundo. Por un lado, Bookshops and Boundas, que es una precuela del Café de las Leyendas, es decir, sucede antes que este libro, y se ambienta en la época en la que Viv aún se dedicaba al negocio de la guerra. No obstante, por lo que tengo entendido, porque aún no lo he leído, sigue siendo una historia cozy porque tiene lugar entre dos de esas grandes aventuras más épicas. Resulta que Viv ha resultado herida tras enfrentarse a un nigromante y su grupo, con el que normalmente pues acepta trabajos peligrosos, etcétera, la envía a recuperarse contra su voluntad en un pequeño pueblecito costero donde casi nunca pasa nada y donde al principio ella se aburre como una ostra. A priori allí no hay nada lo bastante entretenido para una mercenaria frustrada, pero acaba pasando los días en una librería acompañada de su mal hablado propietario y, aunque es lo último que ella se habría imaginado, puede que sea justo lo que necesite. Creo que esta es la historia que despierta en Viv la chispa de querer retirarse, querer vivir una vida más sencilla, y por eso luego en Legends and Lattes abre su cafetería, etc. Y después, en 2025, se va a publicar Brigands and Red Knives, que es una secuela protagonizada por Fern, el librero de Bookshops and Boundas. Y no he leído nada más de la sinopsis porque la verdad no me quiero hacer spoilers. Así que pasamos al siguiente libro de la lista, que es The House in the Cerulean Sea, de T.J. Klune, que también está traducido al español con el título La casa en el mar más azul y al catalán con el título La casa a la mar més blava, si no me confundo. Esta es la historia de Linus, que es un funcionario en el Departamento de Jóvenes Mágicos, al que un día la altísima dirección lo envía a trabajar in situ en un orfanato del que apenas hay registros. De modo que Linus viaja a la isla donde se encuentra el orfanato y estará a cargo de supervisar a 6 huérfanos peligrosos, entre ellos el mismísimo Anticristo, y a su cuidador. Y allí, bueno, como hemos comentado que es característico de la fantasía cozy, Linus se va a dar cuenta de que lo que le han mandado hacer allí no es lo que realmente tiene que hacer, se enfrenta a sus miedos, a sus prejuicios y descubre que el camino a la felicidad es distinto para cada persona y que cada persona tiene que atreverse a recorrer el suyo propio. La verdad es que el libro me gustó y me gustó el mensaje. Ya os digo que si queréis más detalles podéis ir a ese blog que os he mencionado antes, pero es cierto que no me fascinó tanto como a muchísima gente. Me dio la sensación de que intentaba esforzarse demasiado a la hora de transmitir esos mensajes bonitos y esas reflexiones profundas. Sí, es cierto que puse muchos post-its porque al final pues eran cosas bonitas y cosas importantes, pero me daba la sensación de que a veces estaban metidas un poquitín con calzador. Y recientemente se ha publicado la secuela, que se titula En algún lugar del mar más azul. No voy a hablar de la sinopsis porque evidentemente, siendo una continuación directa de La casa en el mar más azul, contiene spoilers, pero que sepáis que existe esa segunda parte y que ya nos la han traducido tanto al castellano como al catalán. Después tenemos La enciclopedia de hadas de Emily Wilde, de la autora Heather Fawcett, que es la primera parte de una trilogía de fantasía cozy. Es la historia de Emily, que es profesora de universidad, es una gran erudita, una investigadora muy meticulosa, pero no se le da nada bien la gente, de modo que cuando hace un viaje de campo para estudiar a las ocultas, que son un tipo de hadas de las que se sabe muy poco, tiene problemas para conectar con la gente del lugar y que le cuenten historias, mitos, etc. Y a este problema que tiene durante su investigación para redactar la mayor enciclopedia de hadas jamás escrita, se añade que su compañero profesor en la universidad, pero también de alguna manera su rival, Wendell Bumblebee, la sigue hasta allí e insiste en compartir la investigación, y él, digamos que aporta su
don de gentes para poder pues realmente sacar la información a los habitantes del lugar y enterarse pues del folclore, de las leyendas, de ejemplos de niños desaparecidos y cambiados por las hadas, etc. Y ya tenemos también publicada en español la segunda parte, que es el mapa de Emily Wilde de las tierras extrañas. Lo cierto es que los dos libros me gustaron muchísimo, sobre todo por los personajes y por cómo se va desarrollando la relación entre Emily y Wendell, que la verdad es que son completos polos opuestos, pero me encantan, sinceramente. También me gusta mucho la prosa, la forma en la que está escrita, pero sí que es verdad que tienen un ritmo más pausado, más lento, y los finales no acaban de convencerme al 100%, no me parecen redondos del todo, pero para mí sin duda el viaje merece la pena. Y por ello tengo la esperanza de que muy pronto nos publiquen en castellano el tercero, que se ha publicado este mismo febrero en inglés y que se titula Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. Yo rezo, espero y deseo que para finales de año lo tengamos ya también en español. Vale, y ahora La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes de Sangu Mandana. De nuevo mi ejemplar está en inglés, The Very Secret Society of Irregular Witches, pero lo tenéis ya en español con la misma cubierta y todo. Y esta historia es de mis favoritas de la vida, ya no solo favorito de fantasía cozy, sino de todos los libros que yo he leído. Estuvo entre mis mejores lecturas de 2023. Esta es la historia de Mika Moon, que es una bruja que tan solo se reúne con el resto de brujas a las que conoce una vez al año, porque al parecer cuando las brujas se reúnen, cuando viven juntas y pasan mucho tiempo en compañía de otras brujas, se suceden las desgracias. Por lo tanto, se han autoimpuesto esta norma de aislarse de sus semejantes. ¿Qué pasa? Que Mika tiene un canal de YouTube en el que finge ser bruja, o sea, ella actúa como si estuviera fingiendo, pero en realidad es una bruja de verdad. Y un día alguien que conoce la existencia de las brujas de verdad ve su canal y contacta con ella para pedirle que acuda a una casa en la que hay 3 brujitas huérfanas para enseñarles magia y enseñarles a controlar sus poderes. Claro, esto en principio choca un poco con el precepto de que las brujas no se tienen que juntar, pero Mika, que también es huérfana, no puede evitar sentirse interpelada y quiere ayudar a esas niñas, de modo que va allí. Conoce también a los diversos cuidadores de las niñas, entre ellos un bibliotecario gruñón con el que va a desarrollar una relación muy especial. La verdad es que este libro me llegó muchísimo al corazón, creo que es súper tierno, es un abrazo calentito y lo adoré muchísimo. Por eso ardo en deseos de leer ya de ya el otro libro del autor ambientado en este universo, que se va a titular A Witch's Guide to Magical Innkeeping, que se suponía que tenía que salir el año pasado. De hecho, os he hablado de él en otras ocasiones, en vídeos de lo que me quería leer en otros años, pero es que no han dejado de retrasar la publicación. Sin embargo, parece que ya es como definitivo que se va a publicar en julio o agosto de este año. Y bueno, de este sí que os puedo leer un poquito la sinopsis, porque pese a que se ambienta en el mismo universo que La Sociedad Secreta de Brujas Rebeldes, es una historia independiente con otros personajes, así que vamos a ver un poco de qué va. Sarah Swan solía ser una de las brujas más poderosas de Gran Bretaña. Luego resucitó a su tía abuela Jasmine de entre los muy recientes muertos, perdió casi toda su magia, se hizo amiga de un zorro parlante semivillano y fue exiliada de su gremio. Ahora, con cierta reticencia y un poco gruñona, ayuda a su tía a regentar una posada encantada en Lancashire, donde se ocupa de las travesuras de sus peculiares huéspedes, intenta mantener a raya al zorro parlante y añora el futuro que parece perdido para ella. Pero entonces descubre un antiguo hechizo que podría contener la clave para restaurar su poder. Entra Luke Larsen, un apuesto y gélido historiador mágico, que llega en una oscura noche de invierno y podría saber cómo desvelar los secretos del hechizo. Luke no tiene ningún interés en involucrarse en los disparatados asuntos de la posada, y definitivamente no va a dejar que cierta posadera hechizante traspase sus muros, así que nadie se sorprende más que él cuando acepta ayudar a Sarah con su hechizo. Y seguimos con Media Alma de Olivia Atwater, que es la primera parte de una, me parece que trilogía, en la que cada uno de los libros es independiente, solo que se ambientan en el mismo universo. Esta es la historia de Dora, que de niña perdió media alma a manos de las hadas y que a sus 20 años está muy lejos de ser la señorita casadera que su familia querría, porque es una historia que mezcla
fantasía y magia con una ambientación de regencia tipo Bridgerton. O sea, suena increíble, todavía no lo he leído, pero me gustaría leerlo durante el mes de mayo. Dora, incapaz de sentir miedo o vergüenza, causa innumerables escándalos a su paso, provocando el bochorno entre los londinenses. Para colmo de males, el insufrible sorcier real, despreciado por toda la sociedad, será el primero en descubrir el secreto de su infancia. Ambos se verán envueltos en los siempre peligrosos asuntos de las hadas, cuyos engaños solo son comparables con los de la alta sociedad inglesa. Y por fin Dora demostrará hasta dónde puede llegar una joven con tan solo media alma. Como os digo, este es el primero de una trilogía que ya tenemos traducido y el segundo, 10.000 puntadas, se va a publicar en junio en español también. Se tratará de una historia nueva con personajes diferentes y además en la edición de la editorial Duerme Vela contará con un relato extra y un par de ilustraciones interiores, así que si os interesa podéis echar un ojo a la preventa de la editorial. Y la sinopsis de este segundo dice así: Effie se ha enamorado de la manera más inoportuna del brillante Benedict Ashbrook. Tan solo hay un problema: Effie es una criada y una criada no puede casarse con un caballero. Cuando parece que Effie se ha quedado definitivamente sin suerte, aparece Lord Negraespina, un hado dispuesto a ayudarla. A cambio, la joven tan solo tendrá que coser 10.000 puntadas en su chaqueta preferida. Effie tiene por delante 100 días y 10.000 puntadas para enamorar a Benedict Ashbrook, siempre que Lord Negraespina no estropee las cosas antes por accidente, porque el mayor obstáculo de Effie bien podrían ser las abrumadoras buenas intenciones del hado. Esta mezcla de hadas y regencia inglesa de verdad que me gusta muchísimo y además me recuerda a otros libros que también ha publicado la editorial Duerme Vela, que son estos dos de aquí. En primer lugar, El hechicero de la corona, de Zen Cho, y La reina legítima, que es también una secuela dentro del mismo universo, pero protagonizada por personajes distintos. Una novela nominada a los premios Locus y British Fantasy. En el Londres de la Regencia, políticos y taumaturgos tratan de ocultar un secreto a voces. La magia inglesa está desapareciendo. El recién nombrado hechicero real, Zacharias White, intentará recuperarla por todos los medios, a pesar del desprecio de sus colegas por su condición de esclavo liberado. Tan solo Prunella intentará ayudarlo, aunque sinceramente el destino de Inglaterra trae a Prunella sin cuidado. Sus objetivos son más cercanos y acuciantes: asegurarse una posición sin fortuna ni familia y con un exceso de magia inaceptable en una mujer. Juntos deberán evitar un conflicto internacional inminente, el fin de la magia en Inglaterra y que sus propios secretos salgan a la luz. Por tanto, ya habéis visto que además de todo el tema de regencia y magia, también hay bastante crítica social en el tema de que él sea un esclavo liberado, que no sea aceptable la magia en las mujeres, etc. Y después tenemos este otro libro, como os digo, ambientado en el mismo universo. Este todavía no lo he leído. Vale, estoy viendo en la sinopsis de este libro que es una secuela con todas las de la ley, es decir, que aunque sea de personajes independientes, creo que sí se comentan detalles que son spoilers del final de El hechicero de la corona, así que tenedlo en cuenta. Muna y Satki son dos hermanas aquejadas por una misteriosa maldición para la que ni tan siquiera la gran Mac Genga encuentra solución. Al peligrar la vida de Satki, las hermanas deciden abandonar Handa Bike en busca de la ayuda de la poderosa Prunella, pero para alcanzar Inglaterra deben cruzar el temible mundo de las hadas. En su viaje irán tejiendo una red de mentiras y secretos con los que hacer frente tanto a los prejuicios de la taumaturgia británica como a la extravagante corte de las hadas, y su arriesgado camino las llevará a descubrir un pasado que creían olvidado. Ahora vamos con La tienda de los hechizos de Sarah Beth Dars, que se acaba de publicar en español y es la historia de Kiela, que siempre ha trabajado en una biblioteca, siempre le han costado las relaciones y se siente mucho más cómoda entre libros, pero en el mundo en el que vive se está fraguando una rebelión y los rebeldes acaban por prender fuego a la biblioteca en la que trabaja, de modo que nuestra protagonista rescata todos los libros de hechizos que puede y junto a una planta sentiente, que es como su mascota, abandona la biblioteca y vuelve al pueblo de su infancia. Y en esta isla remota se encuentra con un vecino tan chismoso como atractivo, que no capta las indirectas y que se empecina en visitarla día tras día para asegurarse de que tenga comida y ayudarla a arreglar su nuevo hogar. No suena nada mal. Desesperada por generar ingresos, Kiela descubre algo que ni siquiera la panadería del pueblo puede ofrecer: mermelada. Con la ayuda de un antiguo recetario de sus padres y un poco de magia, el jardín de la casa no tarda en ser invadido por arbustos cargados de bayas maduras.
Pero la magia puede servir para algo más que endulzar la vida, así que Kiela decide correr el riesgo que le puede suponer el uso de hechizos y abre la primera tienda de hechizos clandestina. Tiene una pinta, la verdad, que increíble y va a ser de mis próximas lecturas. Y luego, de la misma autora en inglés, todavía no se ha traducido al castellano, tenemos The Enchanted Greenhouse, que es una novela autoconclusiva, pero ambientada en el mismo universo que La tienda de hechizos. De momento no hay noticias de si se traducirá o no al castellano, porque ya os digo que el primero se acaba de publicar, pero vamos a ver un poquito la sinopsis. Terlu Perna quebrantó la ley por sentirse sola. Lanzó un hechizo y creó una planta araña con capacidad de sentir. Como castigo la convirtieron en una estatua de madera y la encerraron en un rincón de la sala de lectura norte de la gran biblioteca de Elysium. Este debería haber sido el final de su historia. Sin embargo, un día Terlu despierta en el frío invernal en una isla casi desierta llena de cientos de invernaderos mágicos. Está muerta de hambre y congelada, y el único humano en la isla es un jardinero gruñón. Para su sorpresa, este le ofrece un lugar para dormir, ropa limpia y pasteles de miel recién horneados, al menos hasta que esté lista para zarpar de regreso a casa. Pero Terlu no puede regresar a casa ni quiere hacerlo. Los invernaderos son un sueño hecho realidad, cada uno más maravilloso que el anterior. Cuando descubre que la magia que los sustenta está fallando, causando la muerte de todo lo que contienen, Terlu sabe que debe ayudar, incluso si eso significa volver a violar la ley. Otro libro de fantasía cozy que se ha publicado hace muy poquito en español es Las aventuras de Finley Ashowan, de Brujas y Banquetes de Lemhack, que es el seudónimo de Emily Nicota, y es un libro que tengo en inglés, que se titula The House Witch and the Enchanting of the Hearth. Justo me lo regalaron en noviembre pasado por mi cumpleaños y poquito después anunciaron que se iba a traducir al español, pero bueno, no pasa nada. E igual que Legends and Lattes, es un caso de libro que en un principio fue autopublicado, en 2022 también, y luego una editorial grande, en este caso Penguin, compró los derechos. Y es la historia de un obstinado cocinero y sus aventuras dentro y fuera de la cocina real. Cuando Finley Ashowan empieza a trabajar en la cocina del rey y la reina de Daxaria, es todo un enigma, y a él le parece estupendo. Está satisfecho con ser el cocinero real, alejar a las personas entrometidas que pasan por su cocina y elaborar platos deliciosos. Pero Finn tiene un secreto y puede que no permanezca oculto durante mucho tiempo. Mientras Finn se reencuentra con su pasado, debe sortear las intrigas de la corte y alejarse de los problemas acompañado de su familiar, Kraken, un gatito negro y suave. Sin embargo, todo se complica aún más cuando llama la atención de cierta mujer que resulta formar parte de la corte real. ¿Conseguirá Finn mantener oculto su secreto y proteger su corazón? ¿O se verá superado por el caos del castillo y sus afables residentes? La verdad es que la cubierta me parece una verdadera fantasía, me parece que refleja a las mil maravillas ese concepto de fantasía cozy, y es que incluso todos los adornos que tenemos por aquí detrás, genial, o sea, 10 de 10 a la edición, aunque la letra es diminuta. Y para ser sincera, yo empiezo a tener una edad, bueno, a lo mejor no tiene nada que ver con la edad porque siempre he estado muy cegata, pero cada vez tengo más problemas con la letra pequeñita. Sin embargo, en español tiene un tamaño de letra mucho más decente, así que lo sepáis. Y además de este primer libro, tenemos el libro 2 y 3 de The House Witch, y además una secuela ambientada 20 años después de la aventura original, que se titula The Princess of Potential, y que a mí sinceramente la cubierta me recuerda muchísimo a La Princesa Prometida. Hasta ahora solo tenemos traducido el primero y por el momento no hay noticias de si nos van a traducir el resto, y además en inglés esta misma autora tiene otra serie que se titula The Burning Witch, que actualmente cuenta con 3 libros, pero desconozco si va a haber más, y está protagonizada por la hija de Finley. Las dos siguientes recomendaciones van a ser un pelín diferentes, cambiamos de tercio porque vamos a pasar a hablar de álbumes ilustrados infantiles. En primer lugar, La Sociedad de los Dragones de Té, de Kay O'Neill. Son 3 novelas gráficas, la segunda se titula El Festival de los Dragones de Té y la tercera El Tapiz de los Dragones de Té, y nos presentan un universo en el que hay distintas especies de dragoncitos, son chiquititos y súper cucos, y en los cuernos, en la cola, a estos dragoncitos les crecen hojas con las que sus cuidadores preparan tés que tienen distintas propiedades. Son unas historias que ya os he recomendado antes, me parecen especialmente ideales para leer ahora en primavera, y todo lo relacionado con los dragones de té es que de verdad que es súper cookie
muchísimo. El dibujo y la elección de colores son impecables y además son unas historias, pues, como en general la fantasía cozy, que te dejan el corazón muy calentito. Y en una línea similar, aunque en esta ocasión es una recomendación bastante más infantil, tenemos El dragón panadero de Devin L. Kurtz, que es un álbum ilustrado también maravillosamente, o sea, las ilustraciones son una auténtica fantasía. Y nos cuenta la historia de Ember, que es un pequeño dragoncito que no tiene mucho éxito a la hora de encontrar tesoros, y un día, cuando está en la ciudad buscando oro, lo pilla una tormenta y se refugia en una panadería, donde descubrirá que a veces el oro que elaboramos con las manos es muchísimo mejor y muchísimo más valioso que un tesoro robado. Una historia de verdad absolutamente cuquérrima, sí, muy infantil, pero merece la pena ya solo por las ilustraciones, siendo sincera, y además va a tener una segunda parte que se va a publicar en inglés este otoño, que se va a titular The Bakery Dragon and the Fairy Cake, que también tiene una cubierta de ensueño, así que aunque todavía no tenemos noticias, yo espero fervientemente que también nos lo traduzcan. Y el 19 de junio el sello Roca nos va a publicar Un pequeño porvenir de Julie Long, y como curiosidad la cubierta está ilustrada por Devin L. Kurtz, que es la autora de El dragón panadero, que por cierto no os lo he comentado, pero también está disponible en catalán con el título El drac forner. Pero bueno, volviendo a Un pequeño porvenir, es la historia de Tao, que es una adivina errante que viaja con su fiel mula como única compañía. Limita su don a los pequeños presagios, detalles como si granizará la semana que viene, a qué chico besará la camarera o cuándo parirá la vaca. Sabe por experiencia propia que los presagios más grandes tienen consecuencias también grandes. Sin embargo, una de esas inofensivas fortunas se convierte en algo más cuando un ladrón casi reformado y un ex mercenario la reclutan para encontrar a un niño perdido, y pronto se les une un panadero con ganas de aventura y un gato ligeramente mágico. Así, Tao emprende un nuevo camino, pero a medida que baja sus muros, las sombras de su pasado se ciernen sobre ella y llegará el momento de decidir si merece la pena arriesgarlo todo para conservar la familia que nunca pensó que encontraría. Ya vais viendo que tenemos elementos recurrentes, en este caso la familia encontrada, pero también el animalito mágico que sirve de acompañante a la protagonista o el protagonista. La verdad es que tiene muy buena pinta, está sin duda en mi lista de deseos, así que llegue junio pronto. Después tenemos también Corazón de Flores de Catherine Bakewell, que es una historia autoconclusiva, así como con vibes muy cottagecore. Es la historia de Clara, cuya magia siempre ha sido incontrolable, pero nunca había sido peligrosa, hasta que un simple toque al pecho de su padre le provoca que le salgan flores venenosas. La única forma de curarlo es mediante un hechizo extremadamente difícil de lanzar y que requiere un control perfecto. Y la única persona dispuesta a ayudarla es su antaño mejor amigo Xavier, que ha pasado de ser un niño dulce y tímido a un joven misterioso y distante. Xavier pide un precio terrible a cambio de su ayuda, sabiendo que Clara dará cualquier cosa a cambio de poder salvar a su padre. Mientras lucha por reconciliar al nuevo Xavier con el chico al que una vez quiso, descubrirá que el trato entre los dos es solo uno de los varios secretos fuertes que él oculta. Y mientras busca la verdad, descubrirá la raíz de una terrible oscuridad que se ha apoderado del reino. Una oscuridad que solo la magia de Clara puede detener. De esta historia la verdad que he leído reseñas un poco de todo tipo, más positivas y más negativas, así que si lo habéis leído, dejadme abajo en comentarios qué os pareció, porque no acabo de decidirme con esta historia de si darle una oportunidad o no. Después tenemos Manual de panadería mágica para usar en caso de ataque de T. Fisher, aunque mi edición es en catalán, que es Guía Mágica d'Autodefensa amb Galetas. Es un libro autoconclusivo de corte más juvenil, está un poquito a caballo entre el middle grade y el juvenil. Lo digo porque es importante en cuestión de lo que es el tono de la historia y la narración. Esta es la historia de Mona, que es una bruja cuyo poder es dar vida al pan. Cada mago, digamos, que tiene un don en particular y el suyo está relacionado con la panadería.
con lo cual su magia no es demasiado poderosa ni espectacular, pero a pesar de ello parece que se ha convertido en el objetivo de un asesino en serie que va por la ciudad matando a magos y brujas. Y pese a ello puede que ese acabe siendo el menor de sus problemas. La verdad es que fue una historia entretenida, mi primer acercamiento a The Kingfisher, y aunque hubo ciertas cositas que no acabaron de convencerme, creo que plantea algo muy original, al margen de lo súper original que es que puedas dar vida al pan y hagas una galleta de jengibre de 3 metros para defender tu ciudad. Al margen de eso, creo que es original en el planteamiento de las típicas historias de fantasía que hacen que niños o personajes súper jóvenes tengan que ser los héroes y tengan que encargarse de salvar su ciudad o salvar el mundo o lo que sea, y se pregunta realmente dónde están los adultos en esas situaciones, si son unos irresponsables por dejar todo ese peso en hombros de los personajes más jóvenes, etcétera. La verdad es que, ya os digo, el planteamiento muy interesante. Y vamos con una fantasía cozy ligeramente diferente porque esta tiene un toque histórico y se trata de La guardiana de las habitaciones encantadas de Charlie N. Holmberg. Se ambienta en 1846 en Rhode Island y nuestro protagonista Merritt es un escritor al que no le va muy bien y tiene dificultades para pagar el alquiler en Nueva York, lo cual también es una preocupación muy vigente en pleno siglo XXI. El caso es que recibe en herencia una casa de la que no sabía nada en una isla privada y evidentemente decide mudarse allí para ahorrarse el alquiler. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí descubre que la casa está encantada y que no le ha hecho demasiada gracia que Merritt se mude y está haciendo todo lo posible por echarlo de allí. Es entonces cuando entra en escena Hulda, que trabaja para el Instituto para la Conservación de Lugares Encantados de Boston y es experta en este tipo de edificios mágicos, edificios encantados, y su trabajo es preservar tanto el patrimonio histórico como mágico de estos edificios. De modo que se muda allí con Merritt para averiguar por qué la casa está de tan mal humor y conseguir limar asperezas entre ambos. Este fue un libro que me sorprendió gratamente, también tiene ese toque como más pausado, más tranquilo, pero la narración me pareció tan bonita y el desarrollo de las relaciones y de los personajes, lo cierto es que me gustó muchísimo. La guardiana de las habitaciones encantadas se puede leer a modo de autoconclusivo, tiene un final cerrado en lo que se refiere a los acontecimientos que se inician en este libro, pero es cierto que es el primero de una serie y que por lo tanto hay secuelas que todavía no nos han traducido al español. De hecho, el cuarto libro se acaba de publicar en inglés y el quinto y último aún no sabemos cuándo saldrá, y de momento tampoco hay noticias de la publicación de los siguientes en castellano. Y por último, dentro de esta sección de fantasía cozy en español, tenemos un libro de un autor que por lo general escribe fantasía épica. Sin embargo, mucha gente coincide en clasificar este libro suyo como fantasía cozy. Y estamos hablando de Trenza del mar esmeralda de Brandon Sanderson. Al parecer, por el tono de la historia, también por la trama y por los personajes, difiere bastante del resto de libros del Cosmere y por eso los lectores lo califican también de fantasía cozy o fantasía acogedora. Yo todavía no lo he leído, pero le tengo muchas ganas porque además se supone que está inspirado en La princesa prometida, que es una de mis 2 películas favoritas, así que va a ser de mis próximas lecturas también antes de que el autor visite por fin España en julio de este año. Lo cierto es que ya la sinopsis tiene un aire así como de historia muy típica de cuento de hadas. En pleno océano había una chica que vivía sobre una roca. El océano no era como el que te has imaginado. La roca tampoco era como la que te has imaginado. La chica, en cambio, quizá fuera como la que te has imaginado. Siempre que la hayas imaginado reflexiva, de hablar suave y demasiado aficionada a coleccionar tazas y vasos. Afición con la que yo me identifico personalmente, además. Y en la última sección de este vídeo vamos a hablar de unos cuantos cozy fantasy que de momento solo están publicados en inglés
y de los cuales no tenemos ninguna noticia sobre una posible traducción al español. Sin embargo, son historias que me han llamado bastante la atención porque me parecen interesantes. Algunas de ellas además también tienen mucha fama en el mercado literario anglosajón, así que me apetecía hacer un repasito un poco rápido también a estas historias, por si además de en español también tenéis la posibilidad de leer en inglés, o por si alguno os llama la atención para que podamos pedírselos a las editoriales españolas. En primer lugar, me gustaría hablar de The Herb Witch's Apprentice de Irene Chao, que es la primera parte de la serie Witches of Olderea. Es un libro autopublicado y además es el primer libro que escribió la autora, y que de hecho dejó un comentario en Goodreads hablando un poquito de esto, de que, bueno, quizá no sea lo más típico publicar lo primero que escribes, que evidentemente sus libros posteriores pues están un poquito mejor porque ha aprendido, como todo el mundo, se aprende a escribir, ser escritor es un poco un proceso, pero el tema es que decidió publicarlo porque es una historia muy especial para ella y se la dedica, me parece que a una amiga que falleció. Y a mí, pese a tener en cuenta las propias palabras de la autora, la verdad es que me llama mucho. A ver, no os voy a mentir, por donde primero me entró fue por los ojos, porque me parece una edición muy chula. También me recuerda como a un libro típico de cuentos de hadas y además tiene ilustraciones realizadas por la misma autora. Mirad qué chulas, a mí estos detalles la verdad que me encantan. Y bueno, esa es una ilustración a doble página, pero también hay ilustraciones como un poquito más pequeñas o que simplemente adornan al lado del texto, y os voy a leer la sinopsis a ver si también os llama la atención como a mí. En el reino de Olderea, incursionar en la brujería lleva seguro a la guillotina. Cuando Amarante Flora, una debutante de 16 años, descubre que es mitad bruja, lo único que quiere es deshacerse de su magia. Después de todo, atacar al príncipe Ash en plena temporada de la alta sociedad no mejorará su reputación de alborotadora. Pero cuanto más crecen sus poderes, más se da cuenta de que la magia y las brujas que la poseen no son tan peligrosas como le habían hecho creer. Cuando la reina enferma misteriosamente, Amarante sabe que acechan muchos más peligros en el palacio que en la aldea de las brujas. Como os he comentado, este es el primero de la serie, pero tenemos un segundo que, si no me equivoco, está protagonizado por protagonistas diferentes, pero ambientado en el mismo universo, que se titula The Herb Witch's Princess, y después tenemos una historia corta o novelita corta titulada Bennett Turns into a Cat. El siguiente del que me gustaría hablar es The Honey Witch de Sydney J. Shields, que para mí tiene muchísimas papeletas de que sí que nos lo acaben publicando en español. Aún no hay noticias ni susurros, pero es una historia que ha tenido muy buena acogida en el mercado anglosajón y que creo que tiene una serie de características que encajan muy bien con lo que estamos viendo que nos están traduciendo. Así que vamos a ver de qué trata. Marigold Claude, de 21 años, siempre ha preferido la compañía de los espíritus de la pradera a la de cualquiera de los pretendientes que han intentado cortejarla. Así que cuando su abuela la lleva a la cabaña familiar en la diminuta isla de Innisfree, con la oferta de entrenarla como la próxima bruja de la miel, acepta de inmediato. Pero su recién descubierta magia e independencia tienen un precio. Nadie puede enamorarse de la bruja de la miel. Cuando Lottie Burke, una escéptica notoriamente gruñona que no cree en la magia, aparece en su puerta, Marigold no puede resistirse al reto de demostrarle que la magia es real. Pero pronto comienza a querer a Lottie de maneras que nunca imaginó. Y cuando la magia oscura despierta y amenaza con destruir su hogar, debe luchar por mucho más que su nueva casa. Y se arriesga a perder su magia y su corazón. Es un libro con vibes cottagecore, brujas apicultoras, maldiciones, y es un romance de regencia sáfico. No me digáis que no tiene buena pinta y que no es un posible candidato a ser traducido en el futuro. El siguiente tiene un concepto y una cubierta monísima. Es The Baby Dragon Café de A.T. Qureshi y lo promocionan como la lectura ideal para fans de The Pumpkin Spice Café de Lori Gilmore y de Legends and Lattes, del Café de las Leyendas, escrito por Travis Baldree. Así que, a priori, es que suena a combinación ideal. Ahora bien, debo decir que mi entusiasmo por esta historia se ha desinflado un poquito porque, mientras investigaba en Goodreads para este vídeo, he visto que tiene reseñas un tanto negativas, la verdad, que dicen que no está demasiado bien escrito. Y a ver, yo no esperaba que fuera un libro que me cambiara la vida, pero es que
el concepto de un café de dragoncitos, igual que los cafés estos gatunos o los cafés que hay en Japón, donde incluso tienen cerditos de estos pequeñitos para que los acaricies y pases el rato con ellos mientras te tomas el café, pues el mismo concepto pero con dragones bebés. O sea, os voy a leer la sinopsis. Cuando Zafira abrió su cafetería para dragones bebés y sus humanos, no esperaba que fuera tan difícil mantener el negocio a flote. Resulta que los dragones jóvenes no son los mejores animales mágicos para tener en una cafetería, y reemplazar todos esos muebles quemados le está costando más de lo que puede permitirse vendiendo café tostado por los mismos dragones. Aiden es un jardinero local y un galán, más interesado en sus plantas que en pasar tiempo con su desobediente bebé dragón. Cuando entra en la cafetería de Zafira, tiene una idea genial. Le pedirá que entrene a su bebé dragón y le pagará lo suficiente para mantener la cafetería a flote. Es que suena súper bien dentro de lo que es el estilo de libros e historias cozies. Además, tiene el micro cliché de una sola cama, matrimonio de conveniencia, slow burn y ambientado en un pueblecito pequeño. Ya veis, es que a mí sobre el papel me parece que tiene todo lo que me gusta, pero las malas reseñas reconozco que me han echado un poquito para atrás y es una pena, pero bueno, ya veremos si le doy una oportunidad o no en el futuro. A lo mejor simplemente me lo leo en digital, pese a que la edición me parece preciosa. Esa cubierta es una maravilla y han sacado alguna edición especial con cantitos pintados y guardas decoradas que, bueno, es el cielo de los coleccionistas de Fantasía Cozy. Y además, por cierto, también se ha anunciado que va a publicarse una secuela en agosto de este año que se va a titular The Baby Dragon Bakery. Después tenemos Can't Spell Treason Without Tea de Rebecca Thorne, que es la primera entrega de la serie Toms and Tea, que de nuevo fueron unos libros que al principio la autora autopublicó y luego una editorial grande compró los derechos para publicarlos de forma tradicional, que creo que estáis viendo que es la tónica de muchos de los libros de los que estamos hablando. La fantasía cozy era un género que existía, eran historias que se publicaban, pero realmente hasta el éxito post-pandemia, hasta el éxito de Legends and Lattes, el sector editorial tradicional no se animó con este tipo de historias. La primera vez que yo oí hablar de esta historia fue en su versión autopublicada porque, uno, el título me llamó muchísimo la atención, ese juego de palabras con T, y después, para ser sincera, la cubierta de la versión autopublicada me llamó bastante más de lo que me llama la nueva edición, porque me parece un poquito sosa, sinceramente. Pero bueno, lo importante es la historia, así que vamos a ver de qué va. Lo único que Reina y Chiante quieren es abrir una librería donde también sirvan té. Suelos de madera desgastados, plantas en cada mesa, la luz del fuego reflejándose entre las vigas, todo ello complementado con amor y buena compañía. Sinceramente, también es mi sueño. El problema es que Reina trabaja como guardia privada de la reina y Chiante es la maga más poderosa del mundo. Dejar atrás sus vidas no va a ser fácil. Pero después de que un asesino la tome como rehén, Reina decide que está harta de arriesgar su vida por una monarca egocéntrica. Mientras tanto, Chiante ha estado esperando una oportunidad para huir de sus responsabilidades. Y qué mejor que hacerlo con su novia a su lado. Juntas se instalan en Towny, un pueblo con más dragones que personas, y abren la tienda de sus sueños. A partir de ese momento nos topamos con una acogedora historia de contratiempos, misterios y una reina asesina que protagoniza la rabieta más grande del reino. Es una historia llena de dolor, consuelo y conversaciones tranquilas junto al fuego, en la que estas dos mujeres descubrirán lo que significan la una para la otra y para el mundo. Suena muy bien, sobre todo la tienda de té barra librería que quieren montar. Y los títulos de las siguientes partes también son una verdadera genialidad. El segundo se titula A Pirate's Life for Tea, el tercero See You at the Altar y el cuarto Alchemy and a Cup of Tea. Seguimos con Till Death Do Us Part, que vendría a ser como Hasta que la muerte nos convierta en bardos, que me parece increíble. Como título, la autora es Rose Blake y es la historia de Logan el oso Picker, que hace casi un año colgó el hacha y sentó la cabeza con su radiante esposo, el bardo Pai. Pero cuando este desaparece, Logan se ve obligado a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás. Logan descubre rápidamente que Pai ha sido chantajeado para robar un poderoso artefacto capaz de crear un ejército de no muertos. Con la ayuda de un viejo adversario y un fantasma de su pasado, Logan se propone rescatar a su marido. Pero cuanto más avanza en su búsqueda, más secretos descubre. Necesitará todas sus fuerzas para rescatar a su esposo.
pero ¿podrá salvar también su matrimonio? Seguimos con A Fellowship of Bakers and Magic de J. Penner, o sea, la traducción sería algo así como una comunidad de pasteleros y magia. Y de nuevo es una historia que en un principio fue autopublicada y que luego ha decidido publicar de forma tradicional una editorial grande y se vende como una especie de mezcla entre Legends and Lattes, o El Café de las Leyendas, y The Great British Bake Off, que si tengo bien entendido es un programa británico de repostería, tipo MasterChef, pero centrado exclusivamente en la repostería y los postres. Y la sinopsis dice así: en el corazón de Avonshire, donde reinan los encantamientos élficos y las delicias enanas, Arletta Starstone, una repostera humana, se esfuerza al máximo para perfeccionar su singular mezcla de hierbas para hornear y sanar. Así que cuando un vecino orco inscribe en secreto sus creaciones en la prestigiosa batalla de repostería élfica, Arletta se enfrenta a un dilema. Al no poseer magia, su participación en la competición podría generar más ceños fruncidos que sonrisas. Y si Arletta quiere demostrar su talento y consolidar una reputación culinaria, esta humana necesitará algo más que su arte repostero para endulzar sus posibilidades. Reconozco sin ninguna vergüenza que los cozy fantasies relacionados con comida, abrir una cafetería, un concurso de repostería, una tienda de té o de mermeladas, son los que más me llaman. Son los más cozy al final, me parece a mí. Y esto en particular además lo recomendaba Darling Desi en su canal y ya sabéis que yo me fío muchísimo de ella porque la adoro y adoro todo el contenido que crea. Así que a este sin duda le voy a dar una oportunidad en algún momento y si me gusta continuaré con la serie, cuya segunda parte se titula A Fellowship of Librarians and Dragons, es decir, una comunidad de bibliotecarios y dragones. El tercero, A Fellowship of Games and Fables, una comunidad de juegos y fábulas, y el cuarto, A Fellowship of Curses and Cats, es decir, una comunidad de maldiciones y gatos. Y confieso que como fan del Señor de los Anillos me hace bastante gracia el uso de Fellowship en los títulos de estos libros. Ahora vamos también a por uno que tiene una pinta muy interesante, aunque quizá tire más a comedia romántica fantástica, no estoy del todo segura. Os estoy hablando de That Time I Got Drunk and Saved a Demon de Kimberly Lemming, que es la primera parte de la serie Mishaps. Para que entendáis por qué me llama la atención, el título se podría traducir así literalmente como Esa vez que me emborraché y salvé a un demonio. Y también fue un libro que al principio su autora autopublicó y que tras el éxito que ha tenido se están publicando ahora con una editorial tradicional. La tranquila vida de la comerciante de especias Cinnamon da un vuelco cuando se ve envuelta en una misión con un demonio feroz en esta comedia romántica irreverentemente peculiar, dulce, apasionada y divertidísima. Resulta que nuestra protagonista solo quería vivir en paz, quizá adoptar un gato, ampliar la granja de especias familiar, en realidad cualquier cosa que no implicara una aventura donde un orco podría arrancarle la cara. Pero dicen que la diosa tiene favoritos, y si es así, Cinnamon claramente no es uno de ellos. Tras salvar al demonio Fallon de un estado de embriaguez inducido por el vino, este solo quiere matar a una bruja malvada que esclaviza a su pueblo. ¿Quién puede culparlo? El problema es que decide arrastrar a Cinnamon con él, aunque la parte positiva es que no deja de quemarse la camisa. Veis que este tiene un punto como más picante, de hecho es un libro con escenas explícitas, si no me equivoco, y es el primero de una trilogía. El segundo se titula That Time I Got Drunk and Yeeted a Love Potion at a Werewolf, y el tercero That Time I Got Drunk and Saved a Human. Y para ser sincera, podríamos estar aquí hablando de fantasía cozy horas y horas porque en inglés hay muchísimos más ejemplos, de modo que a partir de ahora simplemente voy a limitarme a mencionar el título de algunos que también me llaman la atención, ya sea por el título en sí o por la cubierta, sin ahondar mucho más en la sinopsis. Y además también en mi cabeza los he como clasificado en función del tipo de temática cozy. Me explico, tenemos por ejemplo Cursed Cocktails, Task Tales and Tea Cakes, Desserts and Dragons, The Lone Wolf Café, The Greatest Pub in the Multiverse, y todos esos son un poquito del estilo de El Café de las Leyendas porque nos hablan de cafeterías o tabernas o entornos así donde se sirve comida o bebida y la historia girará en torno a esta ambientación.
Luego tenemos el tipo de fantasía cozy que se parece un poco a That Time I Got Drunk and Saved a Demon, que se centra mucho también en las relaciones románticas entre seres de diversas especies, porque eso es lo que nos aporta la fantasía, que no tenemos necesariamente que tener una relación romántica entre humanos. Y aquí, por ejemplo, destaca When the Weaver Met the Gargoyle, When the Witch Met the Minotaur, When the Baker Met the Dragon, que es una trilogía, pero luego tenemos otros como The Orc and the Innkeeper, The Gargoyle and the Songbird y The Minotaur and the Mage. Y por último, por soltaros 3 titulitos más, tenemos This Will Be Fun, que lo venden como para fans de La Princesa Prometida, ya sabéis por qué lo he incluido, Built by Magic o Girl in the Garden. Pero hay muchísimos más, de verdad que podríamos estarnos aquí siglos. Me estoy planteando hacer ni que sea un post de Instagram recopilando simplemente títulos y cubiertas de otros libros de fantasía cozy. Si es algo que os gustaría, pues me lo podéis dejar abajo en comentarios. Y también contadme qué os ha parecido el vídeo, si os gusta este género, bueno, este subgénero de la fantasía tanto como a mí. Yo sé que hay gente que ha intentado empezar a leerlo, pero que es lector muy asiduo de lo que es la fantasía épica, la alta fantasía, y le está costando un poco el cambio. Sin embargo, también conozco gente a quien, pese a no haber convencido de las primeras fantasías cozies que ha leído, quiere seguir intentándolo. No sé, contadme cuál es vuestra situación y si no queréis escribir un comentario largo, pero os apetece apoyarme con esa interacción extra, que la verdad me haría mucha ilusión, además, saber que habéis llegado hasta este punto del vídeo, porque sinceramente llevo horas grabando, además de todas las horas que he tardado en preparar el guión y las horas de edición que me quedan todavía por delante. Pues eso, me haría ilusión que me dejarais el emoticono de un hada en comentarios para saber que el vídeo le ha interesado a alguien. Pero eso es todo por hoy por mi parte. Si además os apetece, ya sabéis que me ayudáis muchísimo si dais like, si os suscribís, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por mi parte por hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Thank you.